Venezuela. Dios bendice a Venezuela. Ven y llénate del poder de Dios en la campaña de victoria de Venezuela con Kenneth Copeland. I believe it in my heart. Aleluya, lo creo en mi corazón. I believe it in my heart. Lo creo en mi corazón. I say it with my mouth. Yo lo declaro con mi boca. I believe I receive. Yo creo que recibo. Entonces yo le dije, Señor, hoy es mi día. Hoy es el día que tú me vas a sanar, porque yo sé que tú eres mi sanador. Y a medida que fui moviendo las rodillas, ese dolor se fue. Nos aferramos tanto a las promesas de Dios escritas en su palabra que fue imposible evitar que sucediera este milagro. Campaña de victoria, 30 y 31 de agosto, Gimnasio Belisario Aponte, Maracaibo, Venezuela. La palabra definirá mi estilo de vida. Nunca adaptaré la palabra a mi estilo de vida. Y con tu ayuda la aplicaré a mi vida. Y yo soy lo que dice la palabra. Puedo hacer todo lo que dice. Amén. A medida que aprendas a seguir a Jesús, experimentarás la paz y el gozo de vivir en su reino. Hoy en La Voz de Victoria del Creyente, Kenneth Copeland nos explica lo que dijo Jesús, de aprender el proceso del reino de Dios. Vamos a empezar leyendo en Juan capítulo 14. Amén. Verso 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Bien, nota esto. Ese es el proceso del reino. Nunca cambiará. Nosotros debemos cambiar y fluir con Él, porque Dios no se apartará de lo que ya ha dicho. Pues lo que dijo al principio está bien. Amén. Ahora, ese es el proceso del reino. Es el Padre que mora en mí, el que hace las obras. Ahora, nota esto. Verso 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Bien, ¿cómo podríamos lograr eso? Mismo proceso. Hermano Copeland, ese era Jesús, sí lo sé, pero Él no hizo nada como el Hijo de Dios, excepto cuando fue a la cruz. Pero Él ministró como profeta bajo el pacto abrahámico, como hombre terrenal ungido por el Espíritu. Él mismo lo dijo más de una vez. En Juan 5, 19 y 30, no hago nada por mí mismo. ¿Y lo creemos o no? No hago nada por mí mismo, pero ¿qué? ¿Pero qué? Mi Padre me muestra lo que debo decir y lo que debo hacer. Así que Él no se salía de esos límites. Si el Padre no decía nada, Él no decía nada. Él pasó todo el día en el templo antes de entrar allí y echar a los cambistas. Pero el primer día fue y no hizo nada. La Biblia dice que estuvo hasta la noche y regresó a Betania. Al otro día entró al templo y fue cuando echó a los cambistas y demás, pero había cambistas el día anterior. ¿Por qué no hizo nada el día anterior? El Padre no se lo dijo.
No le dijo que hiciera nada, así que no hizo nada, ni dijo nada. Ese es el primer paso de fe. Aquí, preguntarle al Padre qué digo y qué hago. Amén. Ahora, ese proceso en el verso 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ¿qué mandamientos? ¿Qué decir y qué hacer? No es demasiado complicado, ¿no? Es el mismo proceso. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él también. Le daré las palabras, le mostraré qué hacer. Si él guarda mis mandamientos, puede esperar que yo me manifieste y haga la obra. ¡Tarará! Hemos descubierto algo aquí. Amén. Todavía tenemos que desarrollarlo, pero hallamos los límites para su funcionamiento dentro del reino de Dios y nos pertenece, pues nos libró del poder de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es tan nuestro en la tierra como lo fue de Él en la tierra. Amén. Estamos tan llenos del Espíritu Santo como lo estuvo Él. Tenemos tanta autoridad como Él, pues tenemos su nombre y su palabra. Nacimos de su Espíritu, somos un Espíritu con Él, unidos a Él. Gloria a Dios. Oh, lo hice de nuevo. Me gozo predicando. Gloria a Dios. Ya estaba feliz desde que llegué. Amén. Gloria. Ahora, vamos a Proverbios capítulo 4. Y veamos los detalles acerca de las palabras que yo hablo, no son mías. El Padre que habita dentro de mí hace la obra. Lo primero es, pues, escuchar lo que el Padre te dice que quiere hacer. Y lo dice si lo haces. Bien, dice en Proverbios 4, Hijo mío, verso 20, está atento a mis palabras, que mi palabra sea tu máxima autoridad. Aunque todavía no la entiendas en su totalidad, tú te pones de pie y dices, sé que esta es la verdad, porque lo dice mi Dios. Mi Padre lo dijo. Y recibo revelación y luz, Señor, aquí en este mundo. Requiero que 2 o más testigos la confirmen en mi espíritu. Pero desde ahora ya es autoridad final en mi vida. La palabra definirá mi estilo de vida. Nunca adaptaré la palabra a mi estilo de vida. Y con tu ayuda la aplicaré a mi vida. Y yo soy lo que dice la palabra. Puedo hacer todo lo que dice. Amén. Ahora bien, ¿ha quedado claro? Eso es atender a la palabra. Inclina tu oído a mis dichos. Si la palabra dice, por sus llagas fuiste curado, ya lo fuiste. Ahora, otras voces te dirán lo opuesto. Pero no escuches esa voz. Debes usar y ejercer tu fe para pelear contra esa voz que te está atacando. No cederé a mi carne.
No cederé a lo que el hombre dice. Gracias, sigo firme en esto. Bajo toda circunstancia y presión. No lo harás si esperas hasta que la presión decida por ti. Tienes que decidir ahora. Yo te recomiendo que lo hagas con la cena del Señor. Toma la cena. Este asunto de pacto en el reino. Di, Padre, deseo de todo corazón que tu palabra ocupe el primer lugar. Siempre, gloria a Dios. Si dices diezma, diezmaré. Tenga para comer o no tenga para comer, amén, voy a diezmar. Sí, diezmaré y punto. Está decidido. Bien, ahí garantizaste comida para ti y tu familia. Justo al tomar la decisión. Bien. No se aparten las palabras de tus ojos. Eso se refiere solo a lo que está escrito. Esa es la palabra final, no la profecía de alguien, no lo que oyes después. Bien, este es un detalle de este sistema, porque son vida a los que la hallan y medicina a tu cuerpo. Ahora leamos Juan 6:63. Jesús dijo, el Espíritu da vida o aviva. La carne para nada aprovecha. Las palabras, fíjese bien, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Un momento. ¿De dónde salió eso? Ajá, descubrimos algo. Jesús es el filtro ungido que torna la palabra eterna del Dios Altísimo, wow, en comida para nuestro espíritu, aleluya. Y eso vino directo de Dios, gloria a Dios, amén. Oh, ya lo veo. Pero recuerda, veamos algo más en Juan 8. Pues está presente en todo el Evangelio de Juan como un arroyo que fluye. Y vamos a ver algo más aquí. Leamos el verso 28. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Nota que eso nos cuenta el narrador. Ahora vamos a leer otra vez. Yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si permaneciereis en mi palabra, la que no viene de mí mismo. Si permanecen en mi palabra, que oigo de mi Padre. ¿Me estoy explicando? Si permaneciereis en mi palabra, entonces seréis mis discípulos.
de verdad. El discípulo es transformado o moldeado hasta ser igual a su maestro. Uno desea ser como su instructor de esquí, trata de llegar a esquiar como él lo hace. Como un instructor de vuelo, quieres pilotear como él, pues él sabe volar mejor que tú. Pero Jesús no dice solo mi palabra. Recuerda lo que dijo. Él les declaró: yo solo digo lo que oigo decir a mi Padre. Amén. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, pues serán como yo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Puedo añadir algo? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará tan libres como yo. Porque fue la palabra la que lo hizo libre y mantuvo libre. Gloria a Dios. Amén. Porque él solo dijo lo que oyó decir al Padre e hizo lo que vio al Padre hacer. La Biblia dice que como él solo habló la palabra de Dios, Dios le dio su espíritu sin medida. Amén. Y cuanto más nos apegamos a eso, cuanto más tú y yo solo decimos lo que oímos de la palabra, más se nos da el Espíritu Santo sin medida. Ahora, el ministerio de Jesús es 100%. Amén. Pero si practicamos el arte del arrepentimiento, podremos andar al 100%. Oh, sí. Es decir, tienes que saber arrepentirte o tienes que estar siempre listo para pedir perdón. Digamos que haces o dices algo en contra de la palabra y lo sabes. Solo detente allí mismo. Por ejemplo, creo que fui a ese lugar, que estuve allí como 10,000 veces, pero es mentira. Fuiste 2 veces. Solo detente y di: disculpe, Señor, le mentí. Padre, perdóname por mentir. Me arrepiento en el nombre de Jesús. Recibo mi perdón y la limpieza de toda injusticia. Si toda injusticia es limpiada, no queda más que justicia. Ahora sigue caminando en fe. Amén. Muchos no hacen esto porque siguen avergonzados y luego tienen temor. Líbrate de eso. Líbrate del temor. No importa lo que otros piensen de ti. Amén. Pensarán lo que quieran de todos modos. ¿Qué importa? Debieron venir aquí. Ya han hablado mal de ti por mucho tiempo. No empezó hoy. Ahora, presta atención. Verso 37. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Toma nota de eso. Ahora llegamos al verso 38. Yo hablo lo que he visto del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído de vuestro padre. Y luego dice: sois de vuestro padre el diablo. Veremos eso después. Pon una marca ahí, una nota para futura referencia. Bien, sigue con el proceso del reino. Comprométete con este proceso. Aprenderé más de esto, permaneceré en él, lo haré por el resto de mi vida en esta tierra. No solo el domingo, sino día y noche. Si despiertas a medianoche, ten esto en tu mente. Porque los
Los límites de este proceso no son anchos. El camino es angosto. Si dejas de caminar en amor, te sales del proceso. Si dejas de caminar en fe, sales de este proceso. Por eso Jesús dijo, cualquiera, y yo se lo diré en mis propias palabras, todos quieren y pocos pueden. El camino es angosto. Pero si permaneces en amor, vives en amor, todo esto es camino de destrucción, camino que parece recto, pero es camino de muerte. No te metas por ahí. El temor es la clave aquí. Amar es un mandamiento. Sigue el mandamiento. Tú ordenas y yo lo hago. Ese es el mandamiento que obedeceré de por vida. No importa qué sienta, lo cumpliré. En tanto lo cumpla, según 1 de Juan 5, el que es nacido de Dios, y fíjate, Dios es amor. Al que es nacido del amor, no practica y el maligno no le toca. ¿No practica qué? No practica el pecado. No hay pecado aquí. El amor cubre multitud de pecados. Pero si te sales del camino del amor, entras al campo del diablo. Arrepiéntete de inmediato y regresa al camino. Tu familia depende de eso. Tu ambiente depende de ello. Amén. Ahora, el rey siempre hace su parte. El padre siempre hace su parte. Y también el rey en el reino. Estamos hablando de palabras del reino. Y Jesús dijo, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Justicia no es religión. Al nacer de nuevo fuiste hecho justicia de Dios. No tendrás más justicia que la que Dios te dio. No creces en justicia. Eso es confundir santidad con justicia. ¿Qué significa la justicia? Rectitud. Las cosas son rectas, andan bien, no fallan. No eres lo que estropea el sistema. Si el sistema anda bien, funciona bien. El bienestar viene de obedecer a Dios, de hacer su voluntad con cuerpo, alma y espíritu. Los tres combinados producen bienestar. ¿Qué es eso? La justicia obrando. Amén. Gracias a Dios por la sangre y el arrepentimiento. Ahí sí puedes tener crédito. Es el único préstamo que te saldrá bien. Amén. Dios sanará tu crédito al arrepentirte. Él te sanará y seguirás sin volver al pecado. Amén. Te diré algo, servimos a un Dios bueno. Amén. Recuerda que Él contó la fe de Abraham por justicia al creer su palabra. Su fe le fue contada por justicia, es decir, lo trató como si nunca hubiera pecado. Aunque sí pecó, pero nadie fue hecho justicia de Dios hasta que Jesús fue a la cruz, bajó al infierno para sufrir el castigo y pagar por el pecado, la enfermedad y la maldición, derrotando a Satanás y a todo el infierno, triunfando sobre él, quitándole todo
resucitando de los muertos, subió al cielo y roció su sangre en el propiciatorio. Regresó a la tierra y se apareció por 6 semanas y luego ascendió, sentándose a la diestra del Padre. Luego los hombres nacieron de nuevo, pues eso no podía ocurrir antes hasta que Él no pagara el precio. Entonces, la promesa de Dios a la gente de aquel viejo pacto fue un hecho real. Oh, vamos, vean lo que sigue. Esto es lo mejor del postre. En el viejo pacto Él los trató según la promesa, pero ellos tenían que obedecer y andar en su palabra, y Él los trató como si ya se hubiera cumplido. Pero cuando miramos hacia la cruz, tú y yo hemos sido hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. ¡Aleluya! Porque te amamos, porque nos importas, porque eres especial y de inmenso valor para Dios. Kenneth y Gloria Copeland abren sus corazones al pueblo hispano, confirmando así lo que Dios reveló en su espíritu. Y es que es el deseo de Dios ver al pueblo hispano crecer y prosperar. Es tiempo de cosecha. Dios quiere alcanzarte. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado y la gloria de Dios brilla sobre ti. La voz de victoria del creyente, con un corazón para el pueblo hispano. Dios nunca pretendió que tú y yo tuviéramos tropiezos en la vida, estuviéramos desorientados y sin ayuda. Por eso nos dio al mejor de los ejemplos, Jesús, para revelarnos cómo es nuestro Padre Celestial. Por eso Jesús te dio su Espíritu Santo que vive en ti para ayudarte como creyente. Tú tienes el Espíritu de Dios en persona para guiarte en toda decisión que puedas enfrentar. Siempre y cuando lo escuches a Él y hagas lo que Él dice, tendrás éxito. Oye, no te pierdas el próximo programa con la segunda parte de este programa sobre el proceso del reino de Dios. Dios quiere revelarte los secretos de su reino que nos dejó aquí en su palabra. Entre tanto, si necesitas oración, nuestros ministros de oración están disponibles para ti. No lo olvides, visítanos en es.kcm.org. Gracias por acompañarnos. Soy Jeremy Pearson y recuerda, Jesús es el Señor. Sigue creciendo en la palabra de Dios y en tu fe. Visítanos en kcm.org/es y ten acceso a artículos que edificarán tu fe a toda hora. También puedes ver el programa de hoy en línea, el devocional diario y la revista mensual. Recibe hoy la gracia sobreabundante de Dios y vive en la bendición.